Dado que es lo que sigue, al hablar de razones trigonométricas, vamos a tener que trabajar con triángulos rectángulos. No está de más recordar rápidamente cómo funciona el teorema de Pitágoras, un clásico de la educación inicial, por si llegáramos a necesitarlo en los ejercicios que viéramos a continuación, ya hablando de razones trigonométricas, ¿no? Recordemos rápidamente la idea. Esto aplica a triángulos rectángulos. Recordemos que un triángulo rectángulo es aquel que tiene uno de sus ángulos rectos, es decir, uno de cuyos ángulos mide 90 grados. Eso es lo distintivo del triángulo rectángulo. Recordemos al margen, algo básico sobre triángulos, que dado un triángulo, para un triángulo cualquiera, no solamente para triángulos rectángulos, siempre ocurre que la suma de sus ángulos es igual a 180 grados. Siempre tiene que ocurrir que los tres ángulos del triángulo sumen 180 grados. O sea que, si estamos en un triángulo rectángulo y este ángulo mide 90 grados, los otros dos deberían tener medidas tales que sumen 90 grados, para completar con este los 180, ¿no? Recordemos que en el triángulo rectángulo, identificado cuál es el ángulo de 90 grados, los lados reciben nombres especiales. Los dos que forman el ángulo de 90 grados son los que llamamos catetos. Vamos a llamarlos cateto 1, cateto 2 para diferenciarlos, para lo que sigue. Y el lado opuesto al ángulo de 90 grados, que es el lado más grande del triángulo rectángulo, es lo que llamamos la hipotenusa. El más grande de los tres. Vamos a representarlo con ello. Y bueno, de acuerdo al teorema de Pitágoras, se da esta relación de que la medida de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O dicho de otra forma, si pasamos el cuadrado como raíz, la medida de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Bueno, esa fórmula es un clásico. Vamos a recordar con un par de ejemplos simples cómo se podía utilizar, en este caso un par de ejemplos abstractos, ¿no? Un ejemplo de su uso. Supongamos que tenemos un triángulo rectángulo, acá está el ángulo recto, donde uno de los catetos mide 3, el otro mide 4, y queremos saber cuánto mide la hipotenusa. Simplemente hay que aplicar esta fórmula, por ejemplo, elijo esta versión, la segunda, para determinar que x, que es la hipotenusa, tiene que ser igual a la raíz cuadrada del primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado, es decir, la raíz de 9 más 16, la raíz de 25, 5. Bueno, este es un caso muy especial donde las tres medidas dan enteras, ¿no? Lo que llamamos una terna pitagórica. Esta es de las más importantes. Así que en este caso, la hipotenusa para esas medidas de los catetos mediría 5. Así podríamos determinarlo. Y un ejemplo más, para terminar este breve repaso del teorema de Pitágoras. Dejamos este ejemplo. Supongamos que tenemos el siguiente triángulo.
otra vez un triángulo rectángulo. No ocurrió en estos ejemplos, pero podría estar orientado al revés. Ahora vamos a orientarlo al revés para no siempre trabajar con la misma orientación. Tenemos ese triángulo rectángulo, acá está el ángulo recto, donde este cateto mide 3, no conozco la medida de este, y sé que la hipotenusa mide 7. Bueno, una vez más, con el teorema de Pitágoras podría obtener el lado que falta, que en este caso es un cateto, aplicando la fórmula. Supongamos que aplico en este caso en la primera versión, es lo mismo cualquiera de las dos. Me diría que la hipotenusa, que es 7 al cuadrado, es igual a un cateto al cuadrado, más el otro cateto, que es el que no conozco, al cuadrado. Lo único que tengo que hacer para obtener la medida que me faltaba es despejar x en esa ecuación, ¿no? Acá me quedaría 49 igual a 9 más x al cuadrado. Paso el 9. ¿Sí? Entonces 40 igual a x al cuadrado. Y lo único que tengo que hacer es despejar el cuadrado como raíz. Y calcular esa raíz, que en este caso va a ser irracional, no me va a dar algo redondo. Antes de terminar determinar el resultado, si bien así ya lo podríamos dejar, acá uno podría pensar, pero ¿qué pasó con esto de que cuando despejo un cuadrado como raíz me tiene que aparecer siempre el módulo? Algo que habíamos hablado en una unidad anterior para tener en cuenta los dos resultados que esto puede tener, ¿no? Las dos soluciones, la raíz positiva y la raíz negativa. O sea, de acá saldría que x puede ser raíz de 40 o menos raíz de 40. Dos soluciones. Y eso sigue siendo cierto. Lo podríamos haber escrito acá. Pero hay que tener en cuenta que en este caso x representa una longitud, una medida. Y una medida no puede ser negativa. Por eso en este análisis descartamos la posible solución negativa, despejamos simplemente el cuadrado como raíz y nos quedamos con la solución positiva que obtendríamos de esa manera como única solución. Acá si quieren calculan raíz de 40, ven cuánto da aproximadamente. También uno puede ver que como 40 es 4 por 10, podríamos sacar un 4, podríamos, usando la propiedad de raíces, que nos dice que se puede distribuir en la multiplicación o en la división, escribir esto como raíz de 4 por raíz de 10 igual a x, raíz de 4 es 2, y tranquilamente podríamos dejarlo así, el resultado, o calcular, ¿no? O hacer la cuenta y escribirlo con decimales, que aproximadamente nos daría 6,32 si lo dejamos con dos decimales. Aproximadamente la medida que nos faltaba, 6,32, como debe ser, más chica que la hipotenusa, ¿no? Si hubiera dado más grande es porque algo había mal en el análisis. Bueno, esto fue simplemente un repaso rápido del teorema de Pitágoras, para a continuación, en el siguiente video, hablar de razones trigonométricas.